gracias a Dios una vez más. Somos la Iglesia de Cristo, Peña de Oreb, en la ciudad de Palmdale. Una vez más, bendiciones por estar aquí, juntamente con el pastor William Rivera. A él, por consiguiente, hablar, pero antes quiero que escuchen esto. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Estamos de nuevo con la ayuda del Señor en vivo. Hoy el Señor nos va a permitir poder desarrollar este tema que muchas veces pues no se tocan estos temas, ¿verdad? Pero están en la Biblia, están en la palabra de Dios y tenemos que exponerlo con claridad. Así que vamos a iniciar hoy hablando sobre lo que dice Ezequiel 34. Está basado en ese verso y vamos a desarrollar ese tema hoy. Dice, pastores, oíd la palabra del Señor. Pastores, oíd la palabra del Señor. Y vamos a iniciar, amén, dándole gracias a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Sean bienvenidos todos. Estamos una vez más este día, esta hora que Dios una vez más nos permite por su gracia, su bondad, su misericordia, y queremos, ¿verdad?, iniciar con esto, ¿verdad? Ya hemos puesto delante del Señor esto que vamos a exponer, pero también queremos ¿verdad?, de entrada, de inicio, queremos poner en claro, ¿verdad?, que lo que vamos a exponer está en la palabra de Dios y no es para señalar a nadie y no es para generalizar también, porque hoy el tema es lo que está aquí, dice, pastores, oíd la palabra del Señor. Entonces queremos ser claros, queremos ser específicos, que no estamos generalizando, que no estamos con perjuicios, que no estamos dirigiendo el mensaje a alguien especial, sino este mensaje se expone abiertamente para todos. Así es, hermano. Y aquel que quiera, aquel que la palabra o la espada está llegando a su interior y la palabra que es poderosa, que no regresa a él vacía, está redarguyendo tu corazón, tu vida, es porque Dios te está hablando, porque es una responsabilidad delante de Dios, ¿verdad? Es una responsabilidad muy grande y es un privilegio de parte de Dios. Por eso vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios, pero quiero darle el tiempo a mi hermano para que también salude y se introduzca. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amén. Bendito sea el Señor que nos da la oportunidad de exponer la palabra. Como dijo él, no vamos a generalizar ni tampoco individualizar a nadie. Es algo que hemos recibido de parte del Señor. Nomás a los hermanos que nos oigan, que tomen en cuenta esto, que si Dios en el pasado usó una bestia para corregir la locura de un profeta que iba a maldecir a Israel, cuánto más a nosotros que somos ahora hijos de Dios y somos unas vasijas de bendición donde el Señor puede echar aceite, agua y vino. Gracias, hermano. Amén. Vamos a empezar con la escritura. Si usted quiere la leo, si usted quiere leerla. Amén. Aquí está abierto, hermano. Bendito Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Quiero leer esto y entramos de lleno, ¿verdad? Esto, como decíamos al principio, amén. Este tema está basado aquí en este capítulo. Hay muchos versículos sobre esto y pues también el tema sale de ahí, ¿verdad? De estos versículos. Así leemos en la cita de el profeta mayor en Ezequiel, ¿verdad? Así como lo reconocen los teólogos, profeta mayor Ezequiel, ¿verdad? Capítulo 34, Ezequiel 34, versículo 1 al 10. Vamos a leer varios versos acá para entender y vamos a especificar también. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores:
Así dice el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Coméis la grosura, os habéis vestido con la lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perni quebrada no habéis hecho, la perni quebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad. Y han sido dispersadas por falta de pastor, y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por todo collado alto. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Vivo yo, declara el Señor Dios, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Por tanto, pastores, oí la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y los haré dejar de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. Porque así dice el Señor Dios: he aquí yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día en que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de la tierra, las traeré a su propia tierra, las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Aleluya, sí, amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué estamos leyendo varios versículos sobre esto? Vamos rápidamente, ¿verdad? Porque introduciéndonos a esto, queremos, ¿verdad? Quiero hablar sobre esto porque el ministerio más vituperado que puede haber es el ministerio del pastor. El ministerio más vituperado y es el del pastor, ¿verdad? Cuando uno, digamos, sale afuera a predicar la palabra de Dios, a mí me ha pasado porque llevamos la palabra a diferentes lugares, y me he encontrado con diferentes preguntas de las personas y son cosas, hechos pues que han pasado y me dicen, le estamos hablando del evangelio y rapidito dice, ¿quién es su pastor? Y yo les digo, ¿por qué pregunta por el pastor? Yo vengo a predicarle a Cristo, al Hijo de Dios, al que vino a dar su vida por usted. Sí, pero yo quiero saber quién es el pastor. Entonces, quieren saber quién es el pastor porque muchos han sido dañados, porque a otros los han sobornado, a otros les han robado, ¿verdad? A otros han hecho atrocidades. Entonces, en cierta manera, pues tienen razón. Pero no quiere decir que todos los pastores son así. Por eso dijimos del principio que vamos a especificar cada ¿verdad? Grupo. Entonces, a veces las personas ya están perjuiciadas, ¿verdad? Con el pastor y empiezan a sacar sus perjuicios. Que los pastores son acá, son allá, son vividores, son ladrones. Entonces, vuelvo y repito, ¿verdad? Sí.
en cierta manera hay muchos casos, ¿verdad? Es evidente lo que pasa. Pero queremos decirte que hay siervos de Dios, ministros de Dios, que ellos están haciendo la obra de Dios, están haciendo la obra de Dios de una manera íntegra, temerosa, porque saben que un día van a dar cuenta delante de Dios. Saben que un día van a rendir cuentas por aquella alma, por aquella vida, por aquella oveja, por X o Y razón, ¿verdad? Se extravió, se apartó. Bueno, aquí lo que leímos, ¿verdad? La perniquebrada, la perdida, la que estaba descarriada. Entonces, es importante entender esto, ¿verdad? Entonces, queremos enfocarnos en esto porque aquí el mismo Señor le está diciendo al profeta, di a los pastores, ¿verdad? Entonces, el pastorado es un ministerio, ¿verdad? Que Dios ha dado, un regalo para la iglesia, pero debemos de entender que ser un ministro, un pastor del Señor, ¿verdad? No es alguien, ¿verdad?, que se le antojó ser un ministro, sino que tiene que tener un llamado, porque es un trabajo tan delicado, el trabajo más delicado que puede haber, para que la gente que escucha esto entienda, ¿verdad?, del verdadero ministro de Dios, porque vamos a hablar de los pseudo pastores, de los que, ¿verdad?, se autonombran pastores y no lo son, pero de aquellos ministros que Dios ha llamado. Es tan delicado el trabajo, tan delicado su trabajo. ¿Por qué? Porque está tratando con almas, y si esas almas tienen que ser, como dice aquí, apacentar al rebaño, tienen que aconsejar, tienen que instruir, tienen que a veces llamar la atención por el bien y por el favor, para favorecer esa alma, porque un mal consejo, ¿verdad?, lleva a un alma a hacer cosas indebidas. Entonces es delicado porque es un alma. Y las almas, ¿verdad?, no son fáciles, solamente con la gracia, con la sabiduría de Dios, porque nadie está capacitado para este trabajo, nadie absolutamente, si no es a través del Espíritu de Dios para tratar con las almas, porque hay quienes que probablemente no tienen el llamado al ministerio de pastoral y ven los problemas en la iglesia, ven gente complicada, gente problemática. Esto a veces ellos dicen, pastor, si yo fuera pastor, yo hubiera corrido a medio mundo. Si yo fuera pastor, yo hubiera hecho. Sí, por eso no es pastor. Por eso es un trabajo delicado que se va a dar cuentas en aquel día. Por eso aquí le habla el Señor a los pastores, y vamos paso a paso, porque hay muchos versos en la palabra que no lo vamos a leer todos, pero vamos a ser específicos. Mi hermano Jorge, el tiempo es para usted. Gracias, hermano. Voy a concentrarme en este verso que dice 34:4, porque miré verdaderamente una vez, hermano, una experiencia en una ciudad donde yo vivía aquí, que un señor español profesional en el cuidado de ovejas estaba cuidando más o menos como unas 1000 ovejas en una pradera grande, y yo iba a correr por todo ese lugar. Amén. Entonces me hice amigo de él, aunque poco le entendía lo que hablaba él, porque era catalán, él que habla muy rápido. Pero lo que me llamó la atención es que él andaba con un cayado, ¿no? Y andaba buscando a una oveja, la ando buscando, me decía. Y yo lo seguía a él porque le estaba hablando del evangelio poco a poco. Lo seguía ahí y la ubicó. Y esa ovejita tenía la pierna quebrada. Y agarró y con el cayado le ensartó en la pierna de atrás y la trajo y la curó. Y no la dejó volver al rebaño hasta que ella estuviera sana. Eso quedó muy, muy prendido dentro de mí, por decir, ¿no? Porque ahora el Señor nos llama a nosotros, amén, que somos sus ovejas de su prado. Así es, ¿no? Entonces el Señor, no hay nada de por qué disculparnos, porque estamos hablando la palabra de Dios. Si alguien se ofende, por favor, piensa 2 veces antes de ofenderte,
porque todo lo que vamos a decir hoy en día está en la palabra de Dios y estamos poniendo ejemplos, no fantasías, sino ejemplos que nos ha tocado vivir, hemos visto. Ha venido mucha gente aquí a la congregación a quejarse, han venido con el alma herida, Sí, porque amén. pastores han abusado de ellos, especialmente, vamos a ser sinceros, en el área financiera. Sí, amén. ¿Ok? Entonces, el llamado al pastor es bíblico, está en Efesios, es llamado bíblico y que tiene que tener una cualidad, pero muy delicada, de la cual en el futuro, cuando esté frente a nuestro Creador, a Jesús, el Rey de Reyes, cada uno de nosotros vamos a dar cuenta a Dios. Yo no soy pastor, pero sí soy un siervo del Señor, soy un predicador. El pastor es el hermano William Rivera. Y yo he sido testigo de desprecios, insultos, a calumnias que han pasado pastores. Con el permiso de él, voy a poner ejemplo de él. Entonces, es un llamado tan especial que encima del llamado Dios le da la cualidad del don de poder ministrar a una oveja que está dañada. Vuelvo al ejemplo de ese pastor que la curó, traía la pierna quebrada y estaba a expensas de que coyotes iban y la iban a matar para servirles de comida. Por eso decía él, tengo que agarrarla antes de que los coyotes huelan y vean que ella está así y la van a devorar. Entonces el Señor, en su grandeza, hace un ejemplo tan tremendo comparándonos con la oveja. La oveja es uno de los animales más mansos que hay. Amén. Tienen que ser guiados. El ministerio pastoral es un llamado de parte de Dios. No es un llamado que tú puedes escoger de la noche a la mañana y decir, ya creo que sí, yo sé un poco de Biblia, sé unas escrituras y me gusta hablar a la gente, hay gente que me oye. No, el llamado es exclusivo, el llamado es para aquel que él llama. Yo no puedo llamarme pastor porque no tengo ese llamado, lo reconozco y estoy a sujeción de él. ¿Me entiendes? Porque si yo voy a estar adolorido o me va a pasar algo, voy a acudir a mi pastor. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Muchos hermanos y hermanas no comprenden el llamado del pastorado. Es una responsabilidad tremenda. Es una responsabilidad hoy en día, porque el llamado de pastor, de los 5 ministerios que hay en Efesios, es el más vituperiado. Sí, Es el más que lo atacan. Puede usted complacer en todo lo que está a su alcance. Si usted es pastor, siempre va a estar en la boca de uno o de dos, hablando mal en contra de usted. Entonces, ¿qué hace el Señor? Habla a Ezequiel en un tiempo difícil, en un tiempo donde Israel se había descarriado completamente, solamente tenía ya el conocimiento de Dios, pero no obedecían lo que Dios les mandaba. Y esto es lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, yo diría en estas últimas etapas, décadas, donde hay mucha comezón de oír. Hay pastores que sinceramente quieren enseñar, hay pastores que quieren instruirnos, pero tenemos muchos comezón de oír solamente, o estamos por complacer a un miembro de la familia. Venimos aquí, pero no entendemos verdaderamente lo que dice la Escritura, lo que es
nacer de nuevo. Pedro, en su primera predicación, después de que vino el Espíritu de Dios en una forma pero tremenda, que lenguas de fuego aparecían en sus cabezas, la primera predicación fue: arrepentíos y convertíos. Sí, él era pastor porque estaba también a cargo de ovejas. Gente le seguía sus instrucciones. Vuelvo a recalcar, antes de que murmures contra un siervo de Dios, piensa lo que acabo de decir. Por favor, hermano. Gracias, hermano. Entonces, vemos nosotros a través de la palabra del Señor, todo esto que está diciéndole el Señor a estos pastores. Dice el mismo Señor, ¿verdad?, usando al profeta que le está declarando esta palabra. Entonces, es importante porque estamos tocando este tema y a veces el tiempo no nos alcanza, ¿verdad?, porque hay mucho que hablar. Pero rápidamente, quiero leerte otro verso. ¿Por qué? Porque se ha hecho mucho daño al pueblo de Dios. Se ha hecho mucho daño. Hay gente que estuvo en una congregación, X congregación. Hoy podría decir yo que hay más gente que está apartada del Señor que congregada, por el daño que se ha hecho de pastores. Y quiero aclarar bien esto, porque hay que nosotros tener el discernimiento como pueblo, como ovejas, tener el discernimiento que el lugar donde estoy, me estoy alimentando y estoy recibiendo el alimento, ¿verdad? La leche pura, el alimento, la leche no adulterada, el alimento que está nutriendo mi alma. Entonces yo como oveja, como pueblo, discierno y dice, bueno, reconozco, ¿verdad?, el lugar donde estoy, reconozco a ese hombre como mi autoridad, porque hay una cosa muy importante: la autoridad no se impone, ¿verdad? Nadie va a decir, hermana, hermano, reconózcame que soy su pastor. No, la autoridad no se impone, la autoridad se reconoce. Amén. ¿Y cómo se reconoce? A través de que la persona se da cuenta que tiene respaldo de Dios y llamado de Dios. Amén. Y ejemplo de esto es cuando el pueblo de Israel le dijo a Josué. El pueblo se levantó porque Moisés ya había partido. Y el pueblo de Israel se levantó y le dijo: Josué, si así como estuvo Jehová Dios, si así como estuvo el Señor con Moisés, está contigo, nosotros te obedeceremos en todo. Debe haber un respaldo, porque es importante. ¿Por qué hablo de discernimiento? Porque hoy hay muchos motivadores. Aleluya. Pero no son pastores. Amén. Si tiene discernimiento, usted se va a dar cuenta que esa persona es elocuente, habla tan bonito, tiene carisma y dice, pues tiene una mega iglesia. Y entonces muchos de ellos no son pastores, son motivadores. Y yo tengo que saber que yo debo ser alimentado como oveja de un siervo de Dios, porque me va a dar el alimento que yo necesito, me va a apacentar. Entonces, otra de las aclaraciones que queremos hacer, ¿verdad?, porque lo dijimos al principio, es que no estamos aquí, ¿verdad?, dirigiendo el mensaje a nadie. Esto es para en general, pero es importante, ¿verdad?, decir esto. Hay pastores que ellos se pusieron porque ellos dividieron una iglesia y se llevaron un grupo de gente y abrieron un lugar y dicen que son pastores. Ese no es pastor, ese es un divisionista. Y la gente a veces dice, es que yo tengo que saber dónde me estoy alimentando, que eso es lo que se ministra tarde o temprano, eso va a pasar. Entonces hay quienes dividen una iglesia, ¿verdad? Traiciona al ministerio donde están, y hay familias que lo apoyan y se van con él y abren un lugar. Lo he visto, y así como empezaron y ya terminan, se desaparece eso. Bueno, hay pastores que el hombre los ha puesto, ¿verdad? El hombre dice, ¿estás listo, hermano? ¿Predicás? Ya aprendiste esto y lo otro, ya está listo el pastor. Pero es el hombre el que los ha puesto, es el hombre el que los ha delegado. Yo entiendo que la delegación
está por un hombre, pero primeramente tiene que tener un llamado de Dios ese hombre al ministerio. Así es. Y el hombre, la autoridad que está sobre él, lo va a delegar. Pero no, a veces hay hombres que por querer conocer o que conozcan, que saben que tal vez su ministerio se está expandiendo, ponen, y ¿sabe qué es lo que pasa? Van a hacer más daño que bien. Hace unos 12 años atrás, más tal vez, pues es alguien que con la cual la persona que yo le digo me dijo, pues así claramente, me dice, hermano, yo fui pastor en una ciudad allá y fui pastor aquí, y es más, pues regaló los instrumentos y dijo que ya no quería ser pastor. ¿Sabe qué pasó con él? Se agarraba con el pueblo de Dios, se peleaba con ellos verbalmente, los corría de la iglesia. Entonces uno tiene que decir, bueno, ¿este es un llamado de Dios o solamente él se puso? Así como empezó, se terminó. Entonces hay pastores, es importante aclarar esto, hay pastores que estudian para ser pastores y van a un instituto bíblico, que no es malo. Qué bueno que se preparen, qué bueno que estudien lo que es la homilética, todo lo que tiene que ver con eso, ¿verdad? Pero dice, voy a ir al instituto para ser pastor. Entonces pueden estudiar lo que quieran, pero si no tienen el llamado, entonces solamente por el conocimiento están ahí. Entonces es importante aclarar esto, porque por eso es que hay tanto daño, ¿verdad? Hay pastores o otros que ellos mismos se ponen, dicen, yo veo que a los pastores les va bien, yo voy a abrir un lugar por ahí y ahí va a llegar la gente y va a dar los diezmos y yo me voy a enriquecer. Hay toda clase de gente así, ¿verdad? Por eso estamos hablando en general. Amén, entonces por eso es que se ha vituperado el nombre del Señor, se ha blasfemado el nombre de Cristo, del Evangelio y el ministerio pastoral de igual manera. Vuelvo y repito, hay ministros de Dios que están haciendo la obra, hermano, como el Señor lo mandó que lo hagan. Dios los ha bendecido, los ha prosperado. Son hombres, hermano, íntegros, son hombres que aman al Señor, apasionados por el Señor y haciendo la obra de Dios, hermano, desinteresadamente. O hay pastores también, ¿verdad?, asalariados. De todo hay. Hay pastores asalariados que ellos lo único que están viendo es su sueldo, su dinero, ¿verdad? Soy pastor y me dan aquí, ¿verdad? Dicho sea de paso, aquí en California, pues lo digo abiertamente porque pues eso está ahí. El preparador de los impuestos, de los taxes, ¿verdad?, me dijo a mí, tú sabes que un pastor legalmente, dijo él, porque él sabe de eso, un pastor legalmente en California, su sueldo debe de ser de $4,000 por ley. Entonces, muchos miran eso y dicen, vamos a poner de pastor, y son asalariados. No les importa al pueblo, no les importa las ovejas, no les importa la perniquebrada, la perdida, la extraviada. A ellos no les interesa. Viene el lobo, hermano, y destruye la oveja, no le interesa, ¿verdad? Entonces, porque él está bajo ese sueldo. Así es. Entonces, pero hay ministros llamados por Dios que ellos no están sobre el interés de la lana de la oveja, sino que están con el propósito de cumplir su llamado a los cuales Dios les ha llamado. Entonces, antes de entregarle el tiempo a mi hermano, le dije que quería leer este verso. Está en Jeremías 23. Jeremías 23, versículo 1 y 2. Mire lo que dice al inicio de este verso. Jeremías 23, 1 al 2. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor Dios de Israel acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo. Vosotros habéis dispersado mis ovejas y las habéis ahuyentado y no os habéis ocupado de ellas. He aquí, yo me ocuparé de vosotros por la maldad de vuestras obras, declara el Señor. Mire qué celoso es el Señor de sus ovejas. Es importante hablar y aclarar esto. Las ovejas son de Cristo, las almas son del Señor.
Las ovejas no le pertenecen al pastor. Las ovejas, el pastor no es dueño de las ovejas para que se enseñoree y para que las abuse, para que las oprima, para que las amenace. Si te vas de la iglesia, yo no sé, te va a caer una enfermedad incurable. ¿Qué es eso? O sea, no pueden hacer semejante cosa. Pues las ovejas no están amarradas o cercadas ahí para el día que una oveja decida irse para, bueno, hay que bendecirla, ¿verdad? Todo que sea bajo la voluntad de Dios. Amén. ¿Verdad? A que se va bajo la voluntad de Dios y se quiere ir bien, es decir, pastor, yo creo que es mi tiempo, quiero que ore por mí, yo quiero irme bien. Pero lamentablemente la mayoría de las ovejas en las congregaciones, el 95% no, ni a Dios le dicen al pastor. Se van y no hacen eso. Y por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros debemos entender que no somos dueños de las ovejas, que nadie es dueño de las ovejas, son de Cristo, se pagó un precio carísimo, la sangre de Jesús. Él es el dueño de esas almas. Entonces hay que hacer el trabajo con temor, con temblor y con mucho equilibrio espiritual, con mucha templanza, porque son almas, ¿verdad? Y de cada una de ellas se va a dar cuenta. Entonces es importante recalcar esto, ¿verdad? Aclarar por qué han habido tantos daños, porque hay hombres que ellos se han puesto, hay hombres divisionistas, hay otros pseudo llamados pastores que su único interés es enriquecerse, pero esos darán cuenta delante de Dios. Hermano Jorge. Amén. También vamos a brevemente hablar, hermano, de que hay lobos vestidos de ovejas. Sí, amén. Que se introducen dentro de la grey del Señor y lo único que hacen es salieron de otro ministerio inconformes, salieron solamente a buscar otra posición, salieron solamente a querer tomar el lugar de pastor en una congregación. Volvemos a recalcar, el llamado es de parte del Espíritu de Dios y el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Y cómo se conoce a un verdadero siervo de Dios, que es un pastor? Que siempre está preocupado por la grey del Señor. Bien dice Ezequiel: habéis ido a buscar a la perniquebrada. Cuando estaba enferma el hermano, el que es pastor, siempre anda preocupado por esa persona, y Dios le da el don de discernimiento. Cada pastor tiene que tener el don de discernimiento, y el don de discernimiento no viene de la noche a la mañana, viene gradualmente mientras está creciendo la congregación. También el pastor empieza a crecer espiritualmente. Y otra cosa, una de las cosas, hermano, hermana, que se nota quién es el siervo de Dios genuino y verdadero, es que el siervo de Dios, el pastor, tiene que tener el don de maestro. Tiene que saber enseñar la palabra de Dios. Una cosa es enseñar y otra cosa es predicar. Tiene que tener ese don de discernimiento, de saber discernir, saber hablar con las ovejas, saber hablar con el pueblo. Hay mucho pueblo que cargamos a veces heridas del pasado, que no sabemos cómo lidiar con ellas. Hay cosas que sí amamos al Señor con todo nuestro corazón, pero hay cosas que todavía están pendientes en nosotros, que tienen que tener un trato divino de Dios. ¿Y por qué? Usted se puede preguntar, hermano, pero ¿y por qué si yo vine al Señor, y por qué no se va todo esto de una sola vez? Dios te quiere enseñar a ti el poder de la resurrección y la vida, y quiere que a través del siervo que está delante, que él se comunica con Dios, tanto tú como él, pueden solucionar ese problema, pueden solucionar esa situación. El llamado al pastorado es genuino de parte de Dios. No te lo da un instituto bíblico,
no te lo da de tener un hablar elocuente, un hablar carismático. No es el genuino llamado al pastorado. Es cuidar de las ovejas, aunque hay ovejas que son rebeldes. Hay ovejas que no les gusta oír el consejo, ni mucho menos ministrarse. Ahorita recalco esto, otro de los llamados genuinos de un pastor es que sabe cómo ministrar al pueblo. No es como un médico en un lugar de emergencia donde le receta una aspirina y a punto que se vaya. No, el pastor llega al meollo, a la raíz del problema. Por eso es que el pastor siempre tiene que estar vigilante, porque donde hay ovejas hay lobos. Amén. Y esos son los más peligrosos porque se visten con piel de oveja. Vienen con un falso manto de piedad y traen otra agenda. Hay infiltraciones hoy en día, hay infiltraciones de gente, de brujos, de hechiceros, de satánicos que se meten a las congregaciones con el único propósito de sembrar cizaña. Y todos esos, si no los sabes discernir, van a causar división en la iglesia. Por eso que el pastor tienes que respetar. Si estás tú bajo el cuidado de un pastor, aprende a respetarlo. Yo no te estoy diciendo que aprende a venerarlo. Aprende a respetarlo, primeramente por su llamado, segundo por su amor que tiene a ti y al resto de las ovejas. Es por eso, da tristeza decir, pero las mega iglesias son donde abunda más el pecado, porque no pueden hablar directamente con el pastor, porque el pastor siempre está ocupado, está hablando de negocios. Sí, la diferencia es esta. No estoy diciendo de que donde hay mega iglesias no está la presencia de Dios. No, hay mega iglesias donde la presencia de Dios es genuina, pero porque el hombre de Dios que está delante es también un hombre llamado genuinamente a ejercer ese llamado. Es por eso que Jeremías y Ezequiel hablan de las ovejas tan explícitamente. Y el Señor Jesús dijo: yo soy el pastor, yo soy la puerta. Y para hacernos notar verdaderamente que necesitamos el don de discernimiento, mucho más en esta última década o época, o como usted quiera llamar, como usted quiera mencionar, que estamos en una época donde la apostasía se ha manifestado grandemente ya. Se ha metido, ha habido siervos que se han llamado por sí solos y el diablo ha introducido todo su ejército. Y están dividiendo la iglesia, están poniendo adulterios, fornicaciones, etcétera. Estamos hablando en general, por favor, que nadie se ofenda por lo que estamos diciendo. Somos hombres maduros ya, que hemos visto tantas cosas, que hemos pasado tantas cosas, y atenidos a eso es que estamos hablando de algo bien delicado. Por favor, hermano. Amén. Gracias, mi hermano. Y es importante, ¿verdad?, para los que nos escuchan, y tú que tal vez nos vas a escuchar hoy en vivo o después o en otro día, si llegas a escuchar esto, probablemente tú estás perjuiciado, ¿verdad?, de todo lo que ha pasado en ciertos lugares, ¿verdad?, con pastores que han hecho un caos, pastores que han hecho ¿verdad?, completamente han deshonrado, ¿verdad?, el nombre del Señor, porque se han aprovechado de las ovejas, ¿verdad? Han hecho hasta han usado en vano el nombre del Señor. Y como a veces hay, porque ya están desviados, porque ya están prácticamente fuera de la palabra, ya perdieron el temor de Dios,
Y hay pastores que cuando están en esa condición usan el nombre de Dios en vano. ¿Y cómo es que usan el nombre de Dios en vano? Lo usan en medio del pueblo de Dios. Aleluya. Y dicen, hermana Amén. o hermano, el Señor me dijo que usted va a ser usada para darme la bendición que yo necesito. Le sacan el dinero a la gente, hermano, adulteran la palabra. Y la gente, hay almas, hay hombres y mujeres que aman al Señor, que saben que, hermano, dice, es un pastor, es un ministro, porque no lo voy a dar si es su nombre de Dios, pero lo que no se dan cuenta que ese hombre ya está desviado. Por eso es importante, ¿verdad? Como decía mi hermano, el discernimiento, para discernir, porque ahorita te quiero leer un verso más sobre de esto, ¿verdad? Dice de que hay pastores que ya se entorpecieron. Aleluya. Dice que ahí, ahorita te lo voy a leer, está en la palabra de Dios. Dice que ya se entorpecieron a tal punto que su pueblo, dice, sus ovejas se han descarriado. Mire qué caos, qué terrible. Entonces nosotros allá afuera escuchamos, ¿verdad? La gente que no conoce de Dios, la gente religiosa, hay gente también malediciente afuera, de todo nos hallamos, pero siempre están diciendo, ya vas para la iglesia a regalarle tu dinero al pastor, ya vas a la iglesia, ¿verdad?, a dar tus diezmos para que el pastor viva bien aunque tú no tengas de comer. ¿Cómo se escucha todo eso? Y definitivamente es triste y lamentable que hay gente que habla así por el perjuicio que tiene, pero si conociera la palabra de Dios, si tuviera temor de Dios, no hablaran así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ciertamente Dios, ¿verdad?, ha hecho el llamado a sus ministros, y la Biblia es clara y dice que el obrero es digno de su salario. Y el que predica el evangelio dice que viva el evangelio, pero esos versículos hay que interpretarlos correctamente. Así es. A la luz del Espíritu. Amén. No con una mente carnal y perversa. El que dice, el que predica el evangelio, que viva el evangelio, está hablando de un ministro que es llamado por Dios. Así es, amén. Que dejó su trabajo secular, ¿verdad? Renunció a su trabajo secular por el llamado que Dios le hizo. En su trabajo secular probablemente ganaba 3 veces más de lo que va a recibir de ser un pastor, pero lo ha hecho por amor a la obra y por la obediencia al llamado de Dios. Pero por eso vuelvo y repito, hay que darle la correcta interpretación a esos versos, porque si lo lee así nomás, dice, mira, entonces por eso es que los pastores son haraganes, vividores y todo. Entonces es importante que nosotros entendamos esto, ¿verdad? Para que tú que has dicho eso, pares de decir eso. Si no, ahí está escrito la palabra, hoy lo has oído, hoy lo estás recibiendo, ¿verdad? Antes de hablar, porque puedes estar hablando mal de un siervo de Dios, genuino, un ministro de Dios, que a veces hasta de su propio dinero, a veces costea para que pueda cubrir las necesidades, pero la gente no sabe, la gente solo habla. Entonces te quiero leer este verso, ¿verdad? Porque estamos hablando en general, ¿verdad?, de pastores. Dice Jeremías capítulo 10. Si tienes una Biblia, léela, ábrela ahí y mira lo que dice. Jeremías capítulo 10 y versículo 21. Porque los pastores se han entorpecido y no han buscado al Señor. Aleluya. Por tanto, no prosperaron y todo su rebaño se ha dispersado. Entonces, es importante esto. ¿Pasa? Sí pasa. Quiero decir esto. ¿Pasa? Sí pasa. Hay pueblo de Dios que está más consagrado que el pastor. Hay pueblo de Dios que busca más el rostro del Señor que el pastor que está al frente de esa congregación. Así es. ¿Y por qué? Porque se acomodó, porque simplemente ya está en ese lugar y piensa que tal vez lo ha alcanzado todo. Pero siendo realistas, hay hombres y mujeres sentados escuchando la palabra
que son aún más temerosos que el pastor, que están más consagrados que el Señor, que el pastor. Entonces, ¿verdad? Otra cosa que pasa también, que hay pastores que no se han preparado, que no están trazando la palabra como debe de trazarla, se meten a tocar temas que ni siquiera ellos lo dominan o lo ha digerido, y enredan a la gente y no saben lo que están diciendo, ¿verdad? Entonces, todo eso es una vergüenza, ¿no? Pero por eso es importante explicar esto, ¿verdad? No sé si fue realidad, ¿verdad? O fue una anécdota, pero yo pienso que es realidad, porque eso pasa. Hay pastores que, ¿verdad?, maltratan al pueblo de Dios. El mensaje que dan, hermano, en lugar de infundir, hermano, confianza, alegría y que las ovejas se alimenten, le están causando miedo, temor. Amén. Los están dañando, las están golpeando, y hermano, y agarran el mensaje a maltratar al pueblo de Dios. Así es. Usted, hijo del diablo, que viene a esta hora a la iglesia, hijo del diablo, ya tiene un mes que no viene a la iglesia, hoy se aparece como gran hipócrita, y la gente, el pueblo asusta. Hermano, esos tipos realmente son arrieros, no son pastores. Eso es un hermano, un verdadero ministro de Dios tiene cuidado. Va a hablar la verdad, sí la va a hablar como la estamos hablando aquí. Lo va a hacer, hermano, pero de la manera correcta, con sabiduría, pero hay que hablarla, pero no maltratar a la gente así. Pero le vuelvo a repetir, ¿verdad? Pienso que pasó, a veces sucedió, pienso yo, para que alguien contaba eso. Por pastores que a veces no se preparan, dice, donde yo ponga el dedo en la Biblia, ahí no va a hablar el Señor, dijo. ¿Cómo así que va a subir a un púlpito así? Dice, hermanos, yo no sé, no hay palabra, pero donde yo abra la Biblia, donde ponga el dedo, ahí voy a predicar, dijo. Eso lo contó un ministro. Y dice que abrió la Biblia, aquí, donde ponga el dedo voy a predicar, dijo. Abrió la Biblia y hermano puso ahí, y empezó, donde abrió, decía, Judas se ahorcó. Oh, dijo, no, eso está feo, hermano, dijo, esperen. Y dijo, vamos a hacerlo otra vez. Y lo volvió a hacer lo mismo y dijo, ve tú y haz lo mismo. ¿Se imagina? Aleluya. Sí, ¿verdad? Que es chistoso y todo, pero así hay pastores que a veces el mismo pueblo lo dicen y dicen, no, este pastor anda por la calle de amargura, no sabe lo que está diciendo. Pues es una responsabilidad. Hay que alimentar al pueblo, no hay que entretenerlo. Hay que alimentarlo. El pueblo tiene hambre. El pueblo tiene hambre. Quiere escuchar el maná, la palabra, el alimento para la necesidad. No solo es un conocimiento, es alimento que necesita esa ovejita. Por eso es importante, dice el verso aquí, el versículo que le leí, porque los pastores se han entorpecido y no han buscado al Señor. Aleluya. Entonces, ¿cómo? Mire, qué torpeza las que a veces hacen, hermano, hombres, hermano, que hoy con las redes sociales usted ve las torpezas que hacen, Dios santo, y se autodenomina, eso es lo que comentaba con el hermano, y se autodenominan pastores, le ponen título de pastores, pero esos personajes no son pastores. Solo la gente no haya otro nombre que ponerle que pastores, y no son pastores, pero simplemente son unos sinvergüenzas, unos payasos, unos pervertidos que se ponen a predicar, hermano, y son vergüenza. Pero vuelvo y repito, no son pastores, pero hermano, los medios, la gente los autodenomina pastores. Se pone falda para predicar el hombre, se pone tacones Amén. Para predicar. Dios y son mío, pastores, Señor. dice, mentira, no son pastores, la gente no sabe. Por eso estamos Amén. diciendo quién es un verdadero ministro de Dios. Amén. Un verdadero ministro de Dios tiene un llamado, tiene unas cualidades de parte de Dios, pero no es cualquiera. Así Por es. eso aquí dice, estos pastores se han entorpecido. Entonces mis ovejas, dice, se están descarriadas, se han dispersado. Claro, hermano, cuando el pueblo empieza a ver el desorden, hermano, en una congregación y que el pastor está haciendo cosas raras, hermano, el pueblo es sabio, el pueblo se dispersa y se va. Van a buscar el alimento en otro lugar. ¿Cómo es posible
¿Cómo es posible que se use el púlpito? Que si es un ministro de Dios, ¿cómo es posible que el púlpito se use para traer a un político a que venga a gozar el púlpito? Jamás, eso no debería ocurrir, jamás. ¿Cómo es posible que el que está predicando llama al altar a un cantante mundano y lo deja que dice, yo hubiera mejor, cambiemos, dijo el sinvergüenza ese, dijo, cambiemos de profesión, que tú seas pastor y yo sea el cantante, le dijo, a un cantante famoso que no va a dar el nombre. Y la gente, hermano, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y hay pueblo, hermano, que todo dice amén y se ríe. No, hermano, cuando eso sucede, yo tengo que irme de ahí, porque ahí no estoy recibiendo alimento, estoy entreteniéndome nada más. Y eso me va a traer consecuencias. Mi hermano Jorge. Amén, hermano. Todo un capítulo en el Evangelio de San Juan se habla de la parábola del redil. Amén. Todo un capítulo íntegro, hermano. Y el Señor dice, yo soy el pastor. Yo soy el pastor. Por eso es que en algún lugar dice, aquel que cree en Él tiene que andar como Él anduvo. Y es tan importante eso de que andemos como Él. Muchas veces, ¿sabe qué, hermano, usted que nos oye ahorita? Muchas veces uno no necesita predicar, lo único que necesita es entrar en un lugar público, hacer lo que usted ha entrado a hacer ahí y la gente ve la diferencia. No se sorprenda usted, hermano o hermana, si en estos últimos tiempos se le acerca a la gente y le dice, oiga, ¿qué es lo que le pasa a usted? Usted tiene una actitud diferente, usted como que me atrae. Y no está hablando con una malicia tremenda, sino que está hablando por el Espíritu de Dios que brilla dentro y fuera de nosotros. Pero ahora, hermano o hermana, si usted es un mercenario de la palabra, que nomás está por los beneficios, que nomás está usted ahí complaciéndose usted, todo un capítulo habla el Señor. Volvió pues, dice Jesús, a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones eran, son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Aleluya. Pero no los oyeron las ovejas. Ahí entra el discernimiento, amén, hermano. Amén, gloria a Dios. No los oyeron. Usted va a saber en el momento en que el siervo de Dios o el que está delante está predicando lo que está escrito y la revelación de la palabra, porque podemos leer algo y en ese momento el Señor nos da la revelación, el entendimiento. Pero ahora los mercenarios lo único que hacen es leer y despedir al pueblo. A mí me ha tocado ver en el principio de mis caminos en el Evangelio que había un pastor que en cuanto alguien se salía decía, si te vas afuera te está esperando el diablo para tragarte. Qué mal. Eso es maldecir, plenamente maldecir. Y ojalá que ese siervo se haya arrepentido, porque yo fui testigo de que muchos que se salieron por ser maltratados, abusados emocionalmente, nunca más volvieron y volvieron al pecado y sucumbieron al pecado. No, este ministerio del pastorado es serio. Sí, amén. Este ministerio es de tener mucho cuidado. De la misma forma te digo a ti que eres oveja del Señor, no murmures indebidamente, porque vas a cosechar. Porque dice el libro de Proverbios, el poder de la vida y la muerte está en la lengua, y de ella comerá el que haga uso. Amén, así es. Hay que tener mucho cuidado. No vayas a hablar porque te llamó la atención por la conducta que tienes. Muchas veces también hay tanta tolerancia en pastores que toleran el pecado dentro del pueblo de Dios. Saben que esa oveja está en pecado de adulterio.
Pero como esa oveja da mucha lana, no le quiere hablar ni llamarle la atención. Así es, amén. Yo escuché una vez un testimonio de un pastor de una iglesia muy famosa allá en Los Ángeles. Grande la iglesia. Era una iglesia anglosajona. Que había un hombre que caramba estaba envuelto con otra hermana ahí, que eran casados los dos. Les llamó la atención debidamente a ellos. Les dice, ¿cómo es posible que ustedes hagan esto? Ustedes tienen que arrepentirse. Aparentemente se arrepintieron. La segunda vez volvieron a inquirir en lo mismo. Les llamó la atención. ¿Sabe qué hizo la tercera vez? Lo hizo bíblicamente y que muchos no se atreven a hacer. Desde el púlpito les dijo, los señaló. Ustedes han venido en una relación ilícita de adulterio. No los quiero aquí. Se les ha llamado la atención 3 veces y ustedes continúan en su pecado. Por favor, que los sugieres los saquen afuera. Y la palabra de Dios nos certifica Sí eso, es, ¿no? sí, ¿Verdad amén, que sí, amén. hermano? Que dice, si 3 veces no hacen caso, ténganlo como gentil. Sí. Sí, ¿qué es lo que quiero decir con todos estos ejemplos? Es que el ministerio del pastor es una responsabilidad grande. Es más grande la responsabilidad de un pastor que el de un profeta, porque el profeta se lo ubica al momento, al apóstol también al momento se lo ubica, al evangelista por sus frutos lo conoces. Cuando ves que la gente le presta atención, dice, sí, de veras está diciendo la verdad, yo quiero arrepentirme, voy a ir a hablar con él o voy a ir a esa iglesia, no me siento bien desde que he escuchado, desde que lo que hago ahora es pecado. Es fácil, pero el ministerio que Dios ha puesto es que cuando una persona es evangelizada, tiene que ser instruida en la palabra de Dios. Para eso ha puesto el pastores, porque el pastor tiene el don de maestro. Él te puede enseñar, él te puede decir lo que dice aquí, por ejemplo, mira, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Sí, el discernimiento entra ahora para que puedas entender. Hoy en día tenemos una frase bien común con mi esposa. Cuando estamos en una dificultad, en una tribulación, en un problema, en vez de quejarnos el uno al otro, así, tenemos la paciencia de que sabemos que Dios va a extender su mano de justicia. Decimos, así nos tocó vivir. Como le dijo Mardoqueo a Esther, para esto tal vez viniste al reino. Y Pedro dice que a través de tribulaciones vamos a entrar al reino de los cielos. Esto es pasajero. Más vale que oigas, que seas oidor y hacedor de la palabra, no solamente oidor. Mucha gente corre de aquí, corren de las congregaciones, porque cuando se habla la verdad, se ofenden. En vez de venir y buscar ministración. Otra de las cualidades de un pastor es que sabe cómo ministrar. Ministrar te llega hasta la raíz del problema, te llega incluso a tus generaciones pasadas. Esto sí que es serio. Él sabe cómo llegar a tus generaciones pasadas para romper con toda clase de maldiciones que ha venido a través de tu linaje. Por favor, hermano. Amén. Gracias, mi hermano. Para ir cerrando esto, ¿verdad? Repetimos nuevamente, ¿verdad? Lo que lleva por título esto que estamos compartiendo hoy, que está aquí en la Biblia, que dice, pastores, oíd la palabra del Señor. Aleluya. Ahí Y yo escuché esta frase que alguien dijo, un miembro de una congregación que era muy importante en esa congregación, era un aportador tremendo, dijo esa frase, dijo, si me hubieran
Si el pastor me hubiera corregido desde el principio, no hubiera llegado hasta aquí. Aleluya. Si el pastor hubiera intervenido desde que empezó esto, no hubiera llegado hasta aquí. Ahora ya estoy hundido en esto. Entonces, Amén. ¿qué queremos decir con eso? Amén. Que a veces hay pastores que son consentidores. Así es. Hay pastores que tienen preferencia. ¿Por qué lo prefiere? Porque es mi amigo, porque es mi cuñado. ¿Por qué prefiere usted a esa persona y está mal? ¿Por qué la consiente? Porque si se me va, yo no tengo cómo pagar la renta del lugar. Qué triste, qué lamentable. Porque ciertamente si Dios llama a un ministro, Dios lo va a respaldar y le va a proveer. Así es. Aunque así esté pasando una necesidad grande, Dios de algún lado traerá la ayuda para proveerle, porque Dios lo llamó y Dios se responsabiliza en proveerle. Pero cuando hay pastores que se apoyan, hermano, en el brazo humano, es que no le puedo decir nada porque es una familia grande en la iglesia. Y si les digo algo, se me van a ir todos. Entonces, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Así ¿Eres es. siervo de Dios o siervo de los hombres? Amén. Tenemos que hacer la diferencia. Entonces, por eso es importante, dice, pastores, oíd la palabra del Señor. Tenemos que nosotros estar conscientes que no debemos nosotros, hermano, agradar a los hombres primeramente, sino al Señor que nos llamó. Y para ir cerrando esto, ¿verdad? Porque no sé si volvamos a tocar este tema más adelante, ¿verdad? Son temas diferentes que tocamos cada vez, pero es necesario decir esto. Y lo quiero Sí, decir, amén. y lo voy a decir. Dígalo, hermano. Hay Amén. muchos pastores que necesitan buscar aquellas almas que dañaron y reconciliarse con ellos. Aleluya. Porque si no, es mentira que se van a ir en el arrebatamiento. Hay muchos pastores que han dañado a muchas almas. Hay muchos pastores que defraudaron a esas almas y siguieron como que sin nada, pero hicieron daño. Si estás todavía en vida, busca a esa persona, llámalo, humíate y dile, hermano, no fui el pastor que debí ser para ti, pero sabes qué, hermano, perdóname, cometí estos errores, te defraudé, qué sé yo, perdóname, te maltraté, te maldije, es más, te maldije cuando te dijiste que te iba a ir de la congregación. Perdóname, porque la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces hay muchos pastores que, no todos, por eso vuelvo Así y es, repito, amén. no estamos Amén. generalizando. Sí, hermano. Pero sí, hay pastores que han hecho tanto daño, han maltratado al pueblo de Dios, lo han oprimido, le han sacado hasta el último centavo. Hermano, la gente se decepciona, las almas se decepcionan. Supuestamente ese lugar es un lugar de refugio donde va a encontrar, hermano, la ayuda, y ahí lo terminan de arruinar. Entonces hay pastores que a veces con su mensaje no traen mensaje de parte de Dios. Cuando miran a aquel hermano, a aquella hermana, ya tienen mensaje. El mensaje lo están dirigiendo a una persona, y eso Así es tener es. un mal corazón. Así es, hermano. Eso es Así pecado delante de Dios, Así que es. tú nada más porque miraste a aquel hermano que, qué sé yo, se alejó de Dios porque pecó y se fue, y ahora regresa y ya tiene mensaje, ¿verdad? Ya empieza, hermano, a dañar. Entonces, ¿qué? Eso delante de Así Dios es es, tan hermano. desagradable. Nuestro mensaje debe de ser cristocéntrico para edificar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, porque déjame decirte algo, los verdaderos ministros, o hablando en este caso los pastores, son un regalo de Dios para la iglesia, son un regalo de Así Dios. es, así es. ¿Verdad? No, entonces la oveja debe tener la confianza de hablar con el pastor, no debe tenerle miedo. Pero ¿qué pasa? Hay muchas ovejas que tienen miedo al pastor, y yo lo viví en algún tiempo. Tenía un miedo, pánico, hasta saludarlo, por lo mismo que se ministra. Por eso es importante entender esto, ¿no? Como decía mi hermano, y recalcamos esto, no es nomás de decir soy pastor. Si te metiste al pastorado y no tienes el llamado, mejor regrésate. Amén. Sí. Porque el Señor te va a decir, te metiste a algo que yo no te llamé.
¿verdad? Es mejor, ¿verdad? Que uno, porque el ser un ministro no es cosa fácil. No es fácil, verdadero ministro de Dios. Si hay un listado de cosas que a veces, ¿verdad? Un ministro vive, no solo el pastor, no solo predica, no solo enseña. Tiene que poner, como decimos, tal vez se va a ir vulgarmente, ¿no? Tiene que poner una a la frente de pedernal en situaciones que a veces te tiran la puerta, se burlan de ti, se ríen de ti. Hay que arreglar esto, hay que hacer esto. Son muchas cosas. Pero todo sea por el amor a Cristo y el amor a las almas. Pero vamos cerrando esto y diciendo, si tú tienes el llamado de Dios, de los que Dios ha llamado, se ha cometido errores, has cometido errores, no importa, ¿verdad? Sigue haciendo la obra de Dios diligentemente, porque está este verso también fuerte en la Biblia, es fuerte, y dice este verso, que maldito todo aquel que haga la obra de Dios negligentemente o perezosamente. Así es. Maldito el que haga la obra de Dios negligentemente. Como decir, ay, me toca predicar, tener que ir a visitar a esa hermana o ese hermano, tener que, hermano, ¿a quién le sirves? ¿A Dios o a los hombres? Amén. Debe de hacerse con alegría, con prontitud, amén, ¿verdad? Porque para eso ha sido llamado a ese ministerio. No es de cualquiera el ministerio pastoral. Así es. Ya definimos que hay pastores, ¿verdad?, que se ponen y ahí está la lista, ¿verdad? Pero hoy, ¿verdad?, queremos cerrar con el verso que tiene mi hermano de Pedro. Amén, hermano, sí. Está en Primera de Pedro 5, capítulo 5, versículos 2 y 3. Vamos a leer. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos, y testifico de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por ganancia, sino voluntariamente, no por deshonestía, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, lo que acaba de decir el hermano, no como señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermano. Amén. Gloria a Dios. Bendito pues sea el Señor. Yo doy testimonio, punto aparte, yo doy testimonio que este varón ha sufrido bastante. Yo, con la paciencia que tengo, que no es de jactarme, ya me hubiera salido de los desprecios, de los insultos, de tanta cosa que ha pasado. Yo reconozco públicamente el llamado de pastorado de este varón de Dios. No recibo nada diciendo esto, excepto la verdad, porque hay muchos pastores que van a oír esto arriba: apartarte de mí, nunca te conocí. Amén, hermano. Gloria a Dios, hermano. Amén. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por este privilegio inmerecido, ¿verdad? Siempre decimos inmerecido porque pues por la gracia y misericordia del Señor. Y oramos para darle gracias a Dios. Oramos por aquellos que están extraviados, que están perdidos, por aquellas ovejas que fueron dañadas, por aquellas ovejas que fueron defraudadas y por aquellos que tienen esos perjuicios. Que Dios cambie su mentalidad. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido expuesta, tu palabra es poderosa, llega hasta el tuétano de los huesos, dice tu palabra, no regresa a ti vacía, sin antes hacer la obra que tú le has mandado que ella haga. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, ponemos en tu mano a aquellos que escuchan este mensaje,
que lo escucharán, Señor, en otro tiempo, en otra hora, en otro día. Señor, que tú operes y obres a través de tu palabra y tu Espíritu Santo en ellos. En el nombre de Jesús, aquel que ha murmurado de los ministros de Dios, que se arrepienta, Señor, que se arrepienta porque es a alguien que tú has puesto, Señor, una unción, Señor, un llamado en su vida. Señor, así como sucedió, Padre, con María, dice la Biblia que se puso como blanca se puso, dice, como la nieve, cuando ella murmuró de su hermano Moisés. Señor amado, por eso nosotros debemos de discernir, Señor, quién es un ministro tuyo y quién es una, Señor, solamente que hace, Señor, entretenimiento a tu pueblo, que es, Señor, alguien que nomás está animando al pueblo, pero no está dando el alimento, Señor. En el nombre de Jesús, bendice cada familia, bendice cada joven, bendice a cada pastor, Señor, que está pasando momentos difíciles de lucha, de pruebas, de necesidades. Bendícelo, visítalo, ministralo, provéele, ábrele puertas, Señor. Bendice su casa, su hogar, su esposa, sus hijos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque alguien que ama al pastor va a amar a su familia, no la va a criticar, no la va a juzgar, no la va a condenar. Alguien que ama a su pastor no va a querer mal para la familia del pastor. Por eso, Padre, en el nombre de Cristo, bendecimos a aquellos, Señor, que recibirán tu palabra y que te glorifiques en cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues les invitamos, estamos compartiendo siempre la palabra. Usted puede hacerle share o puede compartir este mensaje. Si usted lo recibe, compártalo. El propósito principal es que la palabra corra, no para ser nosotros conocidos, sino para que la palabra corra. Compártalo con otros para que reciban esta palabra. Que Dios les bendiga a todos. Somos la Iglesia de Cristo, Peña de Oreb, Ministerio Sebenecer, aquí en la ciudad de Palmdale, en el Valle del Antílope. Dios les bendiga y les estamos a su servicio. Aleluya, hermano. Permítame que anuncie dónde estamos los días sábados evangelizando. Oh, sí, tenemos nuestro evangelismo, estamos lo haciendo prácticamente en el Boulevard. Estamos en la Palmdale Boulevard y la 20. Tenemos el evangelismo los sábados a las 8:30 de la mañana hasta la 1 a mediodía. Ahí estamos anunciando el evangelio. Tú quieres acercarte, ahí estamos predicando el evangelio. Tú que tienes pasión por las almas, también vamos a estar orando por alguien que tenga necesidad ahí en ese mismo lugar. Así que la PAM de la 20 estamos ahí los sábados llevando la palabra, predicando el evangelio. Que Dios les bendiga a todos. Amén.